Hello, good morning, everybody. Boys and girls. I am your English teacher, John. Okay, guys, the last class about the WH questions is finished. So let's start a new class with the past simple. The past simple is very easy, and this one is for this page. It's very simple, okay? Bueno, niños, la clase pasada tuvimos los WH questions. Recuerden que fue, fue algo así como muy sencillo. Hicimos la clase para despejar dudas y todo eso. Deben de tener todo en sus cuadernos. Ya algunos niños me han enviado su trabajo, ha quedado muy bien. Recuerden que cuando me manden los correos, por favor, enviarme su nombre completo y el curso para poder responderle inmediatamente cuando su papito o mamita envíen o si pueden ustedes, ¿ok? El pasado simple El pasado simple es súper fácil. Se lo voy a leer aquí donde está la página. Dice, hay muchas maneras de hablar del pasado simple en inglés, pero el pasado simple es la forma más común. El pasado simple en inglés es equivalente al pretérito imperfecto y pretérito indefinido en español. Esos pretérito imperfecto e indefinido pues son más complejos porque son en español. En inglés es más sencillo, porque solamente necesitamos pasado simple y ya. Ahí tenemos nosotros nuestro pasado simple. Usamos el pasado simple para acciones completas en el pasado. El periodo de tiempo de esas acciones no es importante como en el español. En el pasado simple hay verbos regulares y verbos irregulares. ¿Listo? Entonces, ya tenemos ahí una tareita. Entonces, tenemos los verbos regulares, investigar 10 verbos regulares y 10 verbos irregulares. Pero esos verbos regulares y verbos irregulares son verbos que nosotros usamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir los verbos que nosotros manejamos mejor en español y después con el traductor o codiccionario los traducimos a inglés. Después de esto, nos vamos a clasificar en regulares y irregulares. De todas maneras, en las páginas, en páginas web aquí en internet podemos buscar pues, lista de verbos irregulares. Ahí nos aprendemos el significado de cada uno. ¿Listo? Para formar el pasado simple con verbos regulares, los verbos regulares usamos el infinitivo y añadimos la terminación ed. ¿Listo? Entonces, 100, por ejemplo, aquí tenemos una lista de verbos. Tenemos want, que sería el verbo querer. Como son verbos regulares, yo sé que es un verbo regular, entonces le agrego ed. ¿Sí ven? Termina en T, le agrego ed. El verbo aprender, que es learn, le agrego ed. Learned. El verbo quedarse o estarse en ese lugar es stay. Como es un verbo regular, le agrego ed. El verbo caminar, que es walk, le agrego ed porque es un verbo regular. Todos estos son verbos regulares. ¿Listo? El verbo show, que es mostrar, le agrego ed. ¿Listo? Ahora, estas reglas pequeñas debemos aprender. Estas reglas si quiero que las contemos en nuestro cuaderno. Mira que son 3. Entonces, cuando los verbos terminan en e, le agrego solamente una d y listo. Por ejemplo, el verbo change, que termina en e, para hacerlo en pasado simple, le agrego solamente la d, que es la que me haría falta. El verbo cuando termina en e, le agrego la d y listo. Estos son para los verbos regulares. Esta es la regla para los verbos regulares. Regulares son los que la raíz no cambia. Entonces está change y le agrego de change. Believe, believed. Por eso se llaman regulares, porque la raíz nunca va a cambiar. Porque la raíz está ahí y le agrego de, en este caso, con las excepciones. Ahora, si el verbo termina en esas 3 letritas, en un verbo regular, ¿qué hago yo? Duplico la última consonante, en este caso la P, y la agrego ed. Mira así como está acá. ¿Sí ven? Ahí está, PED. Pero termina en P, es un verbo corto, termina consonante, vocal consonante, le duplico la consonante, le agrego el ed. ¿Listo? El verbo parar en este caso sería verbo regular. Recuerda que todas estas normas son para verbos regulares. Ahora,
tenemos el verbo comprometerse, que es M-I-T. M-I-T. Si ve que termina en M consonante, la I la vocal y la T que es otra consonante, entonces yo qué hago, le duplico la T en este caso y le agrego ED. Esto es solamente verbos regulares, ¿listo? Ahora, otra reglita que tenemos acá es cuando terminan en Y, pero tenemos que poner en cuenta que cuando la Y está antes de hay una consonante, por ejemplo study, si ve que antes de la Y está la consonante D, entonces ¿qué hago? Le quito la Y por la I de puntico y le agrego ED. ¿Ok? Lo mismo con tried. Mira que tried tiene antes de la Y una consonante que es la R. Entonces, ¿qué hago yo? Le quito la Y por la I de puntico, la I latina, y le agrego ED. ¿Listo? Estas tres excepciones es para verbulares, se cambian igualitico. Se cambia como se ha conjugado en pasado. ¿Listo? Por eso acuérdense en la actividad. 10 verbos regulares y 10 verbos irregulares. Verbos que yo conozca, que maneje como comer, caminar, conversar, trabajar, pensar, escribir. Entonces son 10 regulares y 10 irregulares. ¿Listo? Recuerden las excepciones. Vuelvo y se las voy a comentar otra vez. Cuando el verbo regular termina en E, le agrego solamente la D. ¿Ok? Como change o believe. Le agrego la D. ¿Por qué? Porque ya tiene la E ahí. Segunda norma. Cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, duplico la consonante y le agrego ed, como stop en este caso, o como commit en este caso. ¿Listo? Consonante, vocal, consonante, le duplico la consonante, le agrego ed. ¿Listo? Y los verbos terminados en Y. Si la Y antes está una consonante, le cambio la Y por la I de puntico, la I latina y le agrego ed. Como el verbo study, como el verbo try. ¿Listo? Desafortunadamente, en los verbos irregulares nosotros no tenemos una norma para saber cómo lo conjugamos. ¿Qué nos toca hacer en ese caso? Aprenderlos de memoria. ¿Cómo es que nosotros conjugamos cada uno de los verbos irregulares? ¿Listo? En el verbo to be es más fácil todavía. El pasado del verbo to be es was para I, he, she, it y were para you, we, they. Entonces está was o está were. ¿Listo? El pasado del verbo do es did, que este es el auxiliar que vamos a utilizar en esto, que es como lo que más vamos a usar en este pasado simple. ¿Listo? Con la pronunciación no nos vamos a meter todavía. Entonces, no vamos a ponernos a mirar a esto. Hoy vamos a ver del pasado simple la parte afirmativa. La parte afirmativa, ¿cómo sería la estructura? Que es fácil, que es el sujeto o el pronombre más el verbo principal. Y después, obviamente, sigue el complemento. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo. He was a doctor. Ella era doctor. O the keys were in the drawer. Que las llaves estaban en el cajón. ¿Sí ves? Ahora, aquí wanted. I wanted to dance es quería bailar. Yo quería bailar. Si ve que es un verbo regular, entonces le agrego el y listo. Eso es lo que a mí me toca aprenderme. Que sean los verbos regulares o irregulares. Es como lo más complejo de esto. De resto es súper sencillo. Mire el verbo aprender. They learned English. ¿Ok? Ese es un verbo regular también, que es el verbo aprender. Se escribe learned. Y como es un verbo regular, pues yo sé que la norma me dice el que teníamos ahorita. Believe. Termina en E, pues le agrego una D. Y ahí están pasados. O sea, we believed him. Nosotros le creímos. ¿A quién? A él. Ahora, este es un verbo irregular. Si ve que ese es el verbo comprar, se escribe B-U-Y. Si ve que se perdió totalmente la raíz, por eso ese verbo es irregular, porque la raíz se desaparece totalmente. ¿Listo? Entonces dice, I bought a blue car. Quiere decir que yo compré un coche azul.
¿Listo? Muy bien. Entonces, repasitos. Repasos. Tenemos solamente el, la norma que dice que de manera afirmativa, de forma afirmativa, estamos utilizando el ed en verbos regulares. Esa es la norma más facilísima. Entonces, pasado simple es, con verbos regulares le agregamos ed, como want, learn, stay, walk, show. ¿Ok? Entonces, para formar el pasado simple con verbos regulares usamos el infinitivo, o sea, presente, y añadimos la terminación ed. Fácil. Las excepciones, si quiero que las escriban en su cuadernito. Entonces me van a enviar, en resumidas cuentas, 10 verbos regulares, 10 verbos irregulares escritos en su cuaderno, después de la actividad que hicimos de la WHQS, y me van a enviar las excepciones para los verbos regulares. Estas son importantes que nos las aprendamos porque ahí es donde nosotros vamos a ver cómo se cambia cuando yo estoy hablando de manera afirmativa en pasado simple un verbo regular para pasado. ¿Listo? Entonces mira que está fácil la actividad. Entonces tenemos 10 verbos regulares, 10 verbos irregulares y las 3 excepciones del pasado simple. Y cómo hacemos de manera afirmativa con los verbos. Acuérdense que es este pedacito nomás acá. Affirmative sentences. Entonces, affirmative sentences y listo. Entonces, ¿cómo se forma el pasado simple? De manera afirmativa, sujeto y verbo principal. ¿Listo? Entonces es súper sencillo. Aquí están los ejemplos y está todo. Bueno, niños, vemos si Dios quiere en la clase. Vamos a revisar la actividad y tenemos la clase en directo para despejar alguna duda que tengamos hasta ahora de las 3 reglitas y de cómo se forma el pasado simple de los verbos regulares y irregulares de manera afirmativa. Muchachos, acuérdense de mis correos, freddycardona50@gmail.com, Freddy y ordenadora, que ya está muy pendiente de su evolución. Recuerde que todos estos apuntes los voy a revisar. ¿Cómo los reviso? Fotografía, me lo envían a mi correo, por favor. ¿Ok? Recuerden las actividades. 10 verbos regulares, 10 verbos irregulares, las excepciones y este pantallazo que tenemos en estos momentos, donde está cómo se forman las oraciones afirmativas en pasado simple. Nada más. ¿Ok? En la próxima clase vamos avanzando con el pasado simple. El pasado simple es muy fácil y es sencillo. Niños, que tengan un buen día. Take care. See you then. Remember, I miss you a lot. Maybe the next time I have to work on the classroom and the high school, okay? Bye-bye. Take care.